capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El capítulo 4 también, capítulo 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. También el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. También leamos el capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. También vamos a leer en Segunda Reyes, capítulo 4, un ejemplo que tenía. Segunda de Reyes, capítulo 4. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer solo desde el versículo 32. Viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrado él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y viéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giese y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Hasta ahí, hermanos. Estaba pensando, hermanos, en el Evangelio, ¿no? Estaba pensando en la conversión, ¿no? En la verdadera conversión. No pretendamos entrar al corazón de las personas y decir quién es o quién no es salvo, ¿no? Eso le corresponde a Dios. Pero la palabra nos ha dejado, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Juan el Bautista decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? No sé si les ha pasado, amigos, ¿no? De trabajo, de estudio, los que estudian, dicen ser creyentes, ¿no? Pero sus hechos, su conducta no concuerda, ¿no? Con un creyente, con una persona que ha sido regenerada, que ha sido salvada por nuestro Dios, ¿no? Entonces, Juan, ¿no? Nos ayuda a pensar en esto, hermanos. Juan repite una palabra en los versículos que leímos, ¿no? El que es nacido de Dios, dice, ¿no? El que es nacido de Dios. Entonces vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es el primero que leímos, ¿no? Es nacido de Dios, dice Juan. Hermanos, la práctica, ¿no? Es lo que Juan no aprueba, ¿no? Es lo que la palabra de Dios no aprueba, ¿no? Nosotros pecamos, quizás diariamente, ¿no? Tenemos abogado, había dicho Juan, ¿no? Anteriormente. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Pero Juan dice, ¿no? El que practica el pecado no es de Dios, ¿no? Si se nos presenta este caso, ¿no? Un hermano que conocemos que practica el pecado, ¿no? Que semana tras semana, que lo vemos públicamente pecando, ¿no? Y practica, podríamos decir nosotros, es un hermano débil, ¿no? Es un hermano que tenemos que tener paciencia con él. Es un hermano que tenemos que irle mostrando. Con el tiempo, él va a dejar, ¿no? Juan, el apóstol del amor, ¿no? El apóstol que creemos que es un amor, el apóstol buena gente, ¿no? Juan es el apóstol también celoso, ¿no? Estricto en las cosas de Dios. Él va a decir, el que practica el pecado no es de Dios, ¿no? No es de Dios, hermano. Así de simple, ¿no? Porque dice que el que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Él comenzó pecando, seguirá pecando por siempre, ¿no? Pecará el diablo. Ese es, ¿no? Y el que practica el pecado imita a el diablo, ¿no? Entonces, una de las razones, hermanos, para pensar en que una persona no es salva o el que está practicando el pecado, por favor revise su vida, ¿no? Examínese, ¿sí? Porque no está bien la práctica del pecado, ¿no? No está bien. Juan dice, no está bien eso. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no va a practicar el pecado. También habíamos leído el capítulo 4, versículo 7, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Otra, digamos, característica de una persona que ha sido salvada es que en ella hay amor, ¿no? En ella hay amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que lo engendró es amor. Dios es amor, ¿no? Y no podemos nosotros no sentir amor cuando hemos sido salvos, ¿no? Entonces, el que ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, ¿no? Porque Dios es amor. Estamos llamados a amar, hermanos, porque hemos nacido de Dios. Si hay alguien, si hay un hermano o una persona que nos está escuchando, ¿no? Que dice ser creyente y que quizás está con problemas con vecinos, con sus familiares, con que yo no lo veo, que no me gusta, que con él no comparto, que yo no lo saludo, ¿sí? Entonces revise su vida. Quizás tiene que arrepentirse, ¿no? Y no ha nacido de Dios, ¿no? Por favor, hermanos, eso es esencial, ¿no? El que ha nacido de Dios va a practicar también el amor, ¿no? El amor va a estar en él. El capítulo 5 también leímos, hermanos. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Todo aquel que ha confesado que Jesús es el Mesías, ¿no? El prometido, el ungido, es hijo de Dios, ¿no? Así que dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otra cosa, hermanos, el que ha nacido de Dios, ¿no? En la persona que dice ser salva, ¿sí? Guarda los mandamientos, ¿sí? Entramos a la obediencia, ¿no? Sí, porque los mandamientos, va a decir, no son gravosos, ¿sí? No son una carga para el que ha nacido de Dios. En vez de ser carga, es un deleite, es una delicia, ¿no? Es el obedecer, se lo hace con amor, el agradar a nuestro Dios, ¿no?
Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, guarda sus mandamientos. Y sigo insistiendo, hermanos, si hay alguien que nos escucha y que está yendo a la reunión, ¿no? Y que cree que por ir a la reunión, que por escuchar la palabra, que por leer, quizás por orar, ¿no? Pero que cuando en su conducta, en su vida, no está obedeciendo, no está guardando los mandamientos, entonces revise su vida, ¿no? Hay que revisar nuestras vidas, ¿sí? No está mal, ¿no? Cada vez hacernos una revisión de nuestra vida en qué estamos fallando, ¿no? Pero, ¿qué tal, hermanos, que no haya nacido de Dios todavía y piense que por ir a la reunión, ¿no? Entonces ya es un hijo de Dios. Entonces el que guarda sus mandamientos es nacido de Dios, dice Juan, ¿no? ¿Sí? Él es así sencillo, tajante, ¿no? Así de simple, ¿no? Es muy entendible esto, ¿no? El que guarda sus mandamientos ha nacido de Dios, ¿no? También el versículo 4 leímos, ¿no? Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿no? Entonces, otra cosa, para detectar una persona que ha sido salva, que ha sido regenerada, es que vence al mundo, ¿no? Si confiar, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no? Dijo él, ¿no? Él ya venció al mundo, ¿no? Miren, hermanos, el mundo, ¿no? Cada vez está absorbiendo, ¿no? Cada vez se está metiendo más en la iglesia, ¿no? En el creyente, en nuestras vidas. El mundo no para, ¿no? El mundo es el sistema grande, ¿no? Que está deleitando nuestros ojos, ¿no? Nuestros sentidos. Lo vemos diariamente, ¿no? Cómo quiere influenciar nuestra vida, ¿no? Entonces, hermanos, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Se viene el amor a cosas modernas, ¿no? Que van a quizás a inclinar y a muchos creyentes, o quizás no a nosotros, hermanos, a cosas, ¿no? Del mundo. Viene moda, ¿no? Grandísima. Vienen cosas que estaba viendo en el noticiero y decía que los diseñadores se están poniendo de acuerdo por allá en Europa, creo, para el hombre diseñar faldas, ¿no? ¿Sí? Una falda para el hombre. Y lo quieren vestir y es moda. Y si viene de allá, quizás puede llegar aquí, ¿no? Y si es moda, no nos extrañemos de ver hombres con falda, ¿no? Pero esa es, ¿no? Y fácil se va a ir metiendo el mundo. El creyente, ¿no? Va a salir, va a huir. Tenemos que tratar, nuestros hermanos, de no darle cabida al mundo, ¿no? El mundo nos puede doblegar, ¿no? Entonces, el que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿no? El que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Y el último que leímos fue el capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca, ¿sí? Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, nuevamente dice Juan, ¿no? Y Dios le guarda, ¿no? Al que ha nacido de Dios, Dios le guarda. Y estemos seguros, hermanos, que el que ha nacido de Dios, Dios le va a guardar, ¿no? Y el maligno, dice, no le toca. Resistir al diablo, decía Santiago, ¿no? Y huirá de vosotros, ¿no? Resistirlo, no darle un milímetro, dice un hermano, ¿no? De cabida, nada, ¿sí? Porque entonces él sí entrará, ¿no? Pero Dios nos cuidará. Entonces, el que ha nacido de Dios, hermanos, hay muchísimas cosas, ¿no? Para detectar, ¿no? En creyentes. Que Dios nos ayude, hermanos, a pensar en eso, ¿no? Y ahora quiero también con este ejemplo, quería llegar a Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿no? Donde habíamos leído. Y pensar en el Evangelio. A veces nuestra responsabilidad también es el Evangelio, ¿no? Quizás por nuestra emoción, cuando alguien escucha, cuando estamos compartiendo el Evangelio y él escucha,
pensamos que ya es algo, ¿no? Puede darse, hermanos, que con una sola predicación, ¿no? La persona puede escuchar. Dios es soberano y poderoso, ¿no? Y lo puede hacer así, pero en muchas y la mayoría de ocasiones va a ser puro sentimientos, digamos, pura emoción, ¿no? Entonces, aquí este Eliseo, ¿no? El sucesor de Elías, ¿no? Un hombre que nos va a ayudar con este ejemplo a pensar en el Evangelio, ¿no? Entonces nos hace bien, hermanos, en pensar en esto. Voy a resumir esto. Dice que aconteció, ¿no? Que un día pasaba Eliseo, ¿no? Por Sunem, ¿no? Una aldea allá. Había una mujer que tenía posición, que era importante. Y esta mujer le dijo a su esposo, ahora conozco que este hombre es varón santo de Dios, ¿no? Y entonces le dijo que por favor construyamos, ¿no? Una paredes, y en esas paredes pues hacerle un alojamiento para el profeta cuando pasaba, ¿no? Ella siempre lo invitaba a pasar al Eliseo, ¿no? Y él comía ahí, almorzaba, digamos, ahí en la casa de esta mujer, de este hogar, ¿no? Y entonces le hicieron eso, le pusieron una cama, una silla, una mesa, una silla y un candelero, ¿no? Lo único que necesita el hombre de Dios, ¿no? Esto nos avergüenza quizás, ¿no, hermanos? Cuando nuestras casas están llenas de muchos lujos, ¿no? Una mesa, una cama, hermanos, una mesa, una silla, ¿no? Un candelero. Era un hombre santo de Dios, ¿no? Y esto era lo que le pusieron en su pieza. Entonces Eliseo, ¿no? Quiso hacerle dijo, ¿qué quieres que te haga a esta mujer, ¿no? Y ella dijo, no, ella tenía todo, ¿no? No había problema, era una mujer pudiente. Y entonces Giesi, el criado de Eliseo, dice, mire, Eliseo él ya no tiene hijo, ¿no? Listo, Eliseo dice, ven, llámamela a esta mujer. Y entonces la mujer llega y Eliseo le dice, este año, ¿no? Abrazarás a tu hijo. Y ella dudosamente dice, no te burles de mí, Señor, ¿no? Pero al año que siguió, nació un hijo, ¿no? Y esta mujer concibió. Y todo era feliz, todo era alegría, ¿no? Porque había nacido un niño en esta casa, ¿no? Pasado el tiempo, el niño estaba ya más grande y estaba con su padre, ¿no? Estaba con los segadores y el niño dijo, mi cabeza, ¿no? Cuando dijo esto, ¿no? Se lo llevó a su madre. Y la madre lo cogió, dice, lo abrazó en sus rodillas, ¿no? Y al mediodía el niño murió. Qué tristeza que tiene que haber sido esto, ¿no? La mujer no se desespera, sino que va y lo pone en la cama donde era del varón de Dios, ¿no? Ahí lo recuesta y ella sale en busca del varón de Dios. Había una solución, ¿no? Había algo que hacer y ella corre y llega donde el varón de Dios y Eliseo la recibe. A Eliseo Dios le había encubierto esto, no sabía qué pasaba. El niño estaba muerto, ¿no? Y entonces habíamos leído, ¿no? El versículo 32, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Qué escena, ¿no? Ver a un niño muerto, eso destroza, hermanos, eso es duro, ¿no? Ver a una persona ya con edad, ¿no? Uno puede decir, él ya vivió, ¿no? En esto, ¿no? Él ya vivió, él ya estuvo, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero un niñito, hermanos, verlo muerto, eso destroza el corazón, ¿no? Entonces es llamado Eliseo. Eliseo le dice a Dios, ven, mira, este es tu trabajo, ¿no? Revive, dale vida a este niño, ¿sí? ¿Cómo así, hermanos, si el dador de vida es Dios, ¿no? Pero Eliseo ya tenía un ejemplo, él ya había mirado cómo, ¿no? Elías había resucitado un niño en el capítulo 16 de Primera de Reyes, ¿no? Él ya sabía cómo. Y entonces, este hombre, Eliseo, va a ser el objeto de resucitar a este niño, ¿no? Nosotros tenemos ejemplo, tenemos la palabra de Dios,
y tenemos que compartir el Evangelio, hermanos. Y entonces dice, el procedimiento de Eliseo, ¿no? Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos, lloró a Jehová. Se apersonó, ¿no?, de la situación. Listo, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, cierre la puerta y lloró a Jehová, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer primero, ¿no?, para el Evangelio. Orar a nuestro Dios, ¿no?, que nos conceda el predicar, el hacer, el compartir de su Evangelio, ¿no? Oró a Dios. Y esa es la clave, hermanos, ¿no? Empezar a luchar con Dios, ¿sí?, para que este niño pueda tomar vida. Después, el versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. La postura de este hombre, ¿no? Se encogió, mejor dicho. Era el niño, él era ya un señor, ¿no? Pero la boca en la boca del niño, sus ojos en sus ojos, las manos en sus manos. Se tomó a pecho, digamos esto. Él iba a hacerlo, ¿sí? Quería resucitar a este niño. Y el niño entró en calor, dice la palabra, ¿no? Entonces Eliseo dijo, listo, ya, está vivo. No, todavía no. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, ¿no? Y en esto quería hacer énfasis también, ¿no? El entrar en calor no es que tenga vida, ¿no? Cuando nos escuchan, cuando las personas se sienten bien, qué gusto haberles escuchado, qué bonito, ¿no?, que nos hablaron de la palabra. Eso no es tener vida, ¿no? Es simplemente entrar en calor. El niño seguía muerto, ¿sí? El niño estaba muerto todavía. Pero entonces, volviéndose luego, 35, luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo no se retira, ¿no? Eliseo insiste, ¿no? Eliseo persiste, ¿no?, en cómo ayudar a este niño. Entró en calor. Él sale, da vueltas por la casa, ¿no? Sigue orando, sigue dependiendo. Su mente simplemente está en el niño, ¿no? Entonces, nuevamente hace la misma posición. Y el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Y tiene vida. Ese es, ¿no? Qué alegría, qué gusto, hermanos. Y Eliseo llama a la mamá y se lo entrega, ¿no? Sí, y ella adora también, y ella se vuelve, está feliz, contenta de que el niño, ¿no?, nació de nuevo. Sí, el niño resucitó, estaba muerto y resucitó. Entonces, hermanos, es un buen ejemplo, ¿no?, para nuestras vidas, ¿no? Pensar, ¿no?, en que tenemos que insistir con el Evangelio, ¿no? El entrar en calor no es, ¿no?, que haya tenido vida, ¿no? ¿Sí? No, todavía no. Insistamos, hermanos. A veces uno predica nomás un ratico, bueno, visita y, bueno, hasta luego, y ya lo vuelvo a visitar y nunca vuelve, quizás, ¿no? Insistir, ¿no?, en el Evangelio. Ese es nuestro, ¿no? Quería también pensar en las profesores de escuela dominical, ¿no? Miren a sus niños, ¿no? Tienen que, ese es algo, es un trabajo, pero tremendamente de responsabilidad, porque si ven a los niños que están muertos, ustedes estarán orando, ¿no?, fervientemente por los niños. Uno se avergüenza porque quizás los niños, ¿no?, cuando si le preguntan a uno el nombre de los niños de la asamblea, ¿no?, con dificultad uno se los sabe, ¿no?, los conoce. Son los hijos de tal persona, son los hijos de tal hermano, hermana, ¿no? Pero no los nombres de los niños, ¿no? Cuidemos de los niños, que sea para los niños, ¿no?, la salvación. Entonces, insistamos, ¿no?, hermanos, en compartir, en hablar de la palabra de nuestro Dios, ¿no? El Evangelio tiene que ser expuesto, ¿no?, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Insistir, hermanos, con nuestros amigos, con los que compartimos diariamente. No se canse, insista, así como Eliseo, ¿no? Sí, insistía, ¿no?, hasta que ganó a este niño. Luchar con Dios en oración. Concédame. Elías en el pasaje dice, concédame, ¿no?, el alma de este niño. Así, hermanos, que Dios nos ayudara, ¿no? Que Dios nos ayude a ser responsables en el Evangelio, ¿no? Cuando alguien comparte del Evangelio también, hermanos, en el púlpito, ¿no?,
tiene que haber el fervor, ¿no? Tiene que haber el que esta persona está muerta, ¿no? Si nosotros lo hacemos de mala forma, de mala gana, estamos no dándole prioridad al Evangelio, ¿no? Eso es, hermanos, el que ha nacido de Dios, ¿no? No practica el pecado, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a insistir en el Evangelio. Muchas gracias, hermanos.